Estados Unidos advirtió este domingo que consideraría una ruptura de confianza muy decepcionante una posible decisión de Corea del Norte de suspender la moratoria sobre pruebas de armas que ha mantenido durante 15 meses, un paso que el régimen de Kim Jong-un se está planteando dar. Creo que la reanudación de las pruebas de misiles es algo que se consideraría una especie de violación o una especie de ruptura de confianza, manifestó el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en declaraciones a la cadena televisiva Fox News. Creo que había un entendimiento de que no había ninguna razón para que eso continuara mientras siguiéramos teniendo conversaciones, y las conversaciones continúan, agregó. Mulvaney, que formó parte de la delegación estadounidense durante la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un, reconoció que no hubo acuerdo en esa cita, celebrada en febrero en Hanoi, pero opinó que no era razonable pensar que el problema podía resolverse tan rápido. Las conversaciones pueden y deben continuar. Preveo que el presidente y el líder norcoreano se sentarán juntos en algún punto del futuro. Pero si ellos retoman las pruebas, eso lo veríamos como un acontecimiento verdaderamente decepcionante, concluyó. El pasado viernes, la vicecanciller de Corea del Norte, Choe Son-hui, dijo que el régimen estudia romper el diálogo con Estados Unidos, al que culpó del fracaso en la reciente cumbre en Vietnam, y apuntó que Pyongyang podría suspender la moratoria sobre pruebas de armas. Durante un encuentro en Pyongyang con diplomáticos abierto a algunos medios, Choe afirmó que su país no tiene intención de ceder a las demandas de Estados Unidos, planteadas en Hanoi, en ninguna forma ni está dispuesto a entablar negociaciones de ese tipo. Choe también afirmó que la decisión de poner fin a la moratoria sobre las pruebas de armas corresponde a Kim, y que éste se pronunciará pronto al respecto, al ser preguntada por las imágenes que muestran actividad en las instalaciones de misiles norcoreanas y en una base de lanzamiento de satélites. Estados Unidos atribuyó el fracaso de la cumbre en Hanoi a la presunta exigencia norcoreana de que se levantaran todas las sanciones estadounidenses a cambio de avances en la desnuclearización, mientras que Pyongyang contradijo a Trump y aseguró que solo había pedido un alivio parcial. Con información de EFE más sobre este tema. Corea del Norte contempla suspender las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Más detalles del operativo en la Embajada de Corea del Norte en Madrid. Un arsenal oculto y un servicio secreto europeo